Bienvenidos al estudio Aire y Cosmos, donde hoy recibimos a Juan Pedro Lubet. Hola Juan Pedro, soy Javier, profesor de Historia Militar y Estudios de Defensa. He escrito varios artículos sobre estos temas. Los enlaces a las preguntas sobre la disuasión y credibilidad de la disuasión nuclear francesa están en los comentarios del video. Mi primera pregunta, relacionada con la actualidad: estamos en un periodo de rearme, queremos ser absolutamente creíbles. ¿Podemos desvincular nuestra credibilidad, nuestro rearme, en el ámbito de la disuasión, de tener finalmente un ejército más convencional? No, ambos son complementarios. Se puede ver históricamente, ese es incluso el caso clásico del inicio de la Guerra Fría. Al final de la Segunda Guerra Mundial, con el inicio de la Guerra Fría, los estadounidenses inventaron el concepto de represalias masivas. De hecho, ya no se requería un ejército convencional. En caso de una agresión del bloque comunista, devastarían la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas con armas nucleares, lo cual era suficiente. La Guerra de Corea demostró que las armas nucleares no eran suficientes y que se necesitaban armas convencionales para detener una ofensiva enemiga. Incluso en el contexto de la Guerra de Corea, MacArthur no pudo usar sus armas nucleares. Tácticas. En Manchuria, necesitamos tanto lo convencional como lo nuclear para ser creíbles. De hecho, si pretendemos tener una disuasión nuclear que se ejercería de inmediato, no somos creíbles, nadie nos creería. Y en materia de guerra nuclear, lo psicológico, la credibilidad, el discurso es crucial. Ese es el problema de los rusos, que amenazan con el uso del arma nuclear desde hace 15 años. Ya no les creemos. Exactamente. Pero eso también significa que Francia, cuando se rearma, cuando relanza su industria, hay un gran programa de modernización del arsenal nuclear. Pero al final, ¿desde cuándo somos creíbles? Hoy en día parece que podemos arrasar Rusia una vez, pero Rusia puede hacerlo con nosotros 500 veces. Muy bien. ¿Es suficiente para ser creíble hoy en día frente a la Rusia? Hay dos puntos a mencionar. Primero, la capacidad de ataque francesa heredada desde la Guerra Fría. Esa era la visión del general de Gaulle, quien decía que debíamos poder arrancarle un brazo a los soviéticos. Y en realidad la idea era que había que infligirle a Rusia o a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en ese entonces daños comparables a lo que nosotros representábamos como potencial. Bueno, en resumen, había que matar a 50 millones de rusos. ¿Eso era, en realidad? Ese es el primer punto. Segundo punto. El problema es que no decidimos si somos disuasivos. Es Rusia la que tendrá que sentir suficiente miedo de nosotros para ver si se siente disuadida. Y cuando hablo de Rusia, ¿podrían ser otros? ¿Adversarios potenciales? China y Corea del Norte son el problema. Obviamente no podemos meternos en la mente de un adversario potencial. Entonces, efectivamente, podemos basarnos en un nivel de suficiencia que de hecho siempre ha sido el concepto francés. Eliminar el equivalente al potencial francés en el contexto de su disuasión parece razonable. Si alguna vez Francia llegara a encargarse de la defensa de todo el continente europeo, ahí tal vez sí habría que subir de nivel. Porque pretender defender a 500 millones de europeos, siendo capaces de tener solo unos pocos misiles, decenas de ojivas nucleares o unas centenas. Además, nuestros submarinos no podrían disparar simultáneamente con seguridad. Quizá eso sea insuficiente. Por otro lado, por lo tanto, la cantidad es relevante y 300 ojivas nucleares podrían bastar para el ámbito nacional, pero no necesariamente si estamos en la extensión expresada recientemente por el presidente. Así es, exactamente. Sobre todo, no hay que olvidar, de hecho, de las 300. Las cabezas nucleares, pues siempre se supone que nunca serán utilizadas. Que, por ejemplo, generalmente, de los 3 juegos de misiles, no hay que olvidar que tenemos 4 submarinos en Francia, pero en realidad solo tenemos 3 juegos de misiles. De los 3 juegos de misiles, al menos un submarino atracado en Brest podría ser destruido por un ataque sorpresa. En resumen, solo contaremos con 1 o 2 submarinos y algunos Rafale para disparar, ya que muchos podrían ser destruidos en tierra por un ataque sorpresa. Entonces, en realidad, nuestra capacidad real de disparo es efectivamente 80 ojivas nucleares que serán lanzadas por un submarino y quizá algunos Rafale, no más. Mencionaste un detalle clave: es un ataque sorpresa. Quiero decir que somos soberanos al 100% sobre nuestras armas nucleares, sobre los vectores, es decir, los submarinos nucleares. Con el Rafale somos autosuficientes. Pero ¿somos soberanos en todo el espectro de la disuasión, incluyendo nuestra capacidad de detectar un ataque? No, y eso es extraño. De hecho, desde el origen de la disuasión nuclear francesa, falta una clave: la detección de un disparo enemigo. Lo que llamamos alerta avanzada en realidad, o alerta temprana, depende un poco de las traducciones, especialmente del inglés, es la clave que nos falta para detectar con certeza un ataque ruso actualmente. O, para retomar lo que decías hace un momento, China, o que venga de cualquier otro lugar, dependemos de los estadounidenses. Los estadounidenses tienen un excelente sistema multicapa, es perfecto. La característica multicapa es crucial en un sistema tan sofisticado, ya que siempre hay errores.
En 1983, por ejemplo, no se contó mucho, pero el sistema de alerta soviético tuvo un error y detectó el lanzamiento de 5 misiles estadounidenses que se dirigían hacia la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Afortunadamente, el coronel de guardia en ese momento dijo que no era posible, que era un error, y no avisó a las autoridades soviéticas. Así, el coronel evitó la represalia de su país, probablemente salvando la paz mundial. Entonces, efectivamente, se necesita un sistema de múltiples capas, y ese sistema no lo tenemos. Eso es muy costoso, especialmente cuando hablamos de múltiples capas. Creo recordar que hubo pruebas en Francia con una especie de pequeño satélite para detectar lanzamientos. En realidad son detectores de calor. No hubo seguimiento. No, entonces, efectivamente, hace unos 15 años lanzamos 2 satélites experimentales Espiral. Tenemos un radar de sobre el horizonte, efectivamente experimental. Nos tratamos, pero eso es insuficiente. En realidad, se necesitarían al menos varios satélites en órbita geoestacionaria que cubran especialmente todo el bloque euroasiático. En realidad, se necesitarían otros satélites en órbita elíptica y varias capas de radares de largo alcance. Entonces es un sistema colosal en realidad. Y además debe ser de 360 grados, incluyendo sobre el agua. Así es, exactamente, sobre el agua. No hay que olvidar que si los rusos lanzan fracción orbital bombardeo sistema, estos son ojivas que se ponen en órbita y dan la vuelta a la Tierra antes de golpearnos. Las ojivas pueden llegar desde el sur. En efecto, creamos un sistema de 360 grados. También está el misil Burevestnik, anunciado en 2018, que tiene propulsión nuclear y emite radiactividad. Y ese también tiene un alcance teóricamente ilimitado. Así es, sin siquiera necesidad de ir al espacio. Rusia enfrenta graves problemas de desarrollo que no ha podido resolver. De lograrlo, representaría una amenaza adicional. El desarrollo del cohete ha tenido múltiples explosiones en tierra. A pesar de eso, hicieron el anuncio, lo que sugiere que quizás logren su objetivo. Así que nosotros, de todos modos, tenemos que ser capaces de verlo venir exactamente. Doble problema. Es caro, ya lo dijimos. Estados Unidos tal vez quiere con... Trump acaba de anunciar el programa Golden Dome de entre 500 y 600 mil millones de dólares. Entonces, sin llegar hasta esos extremos. Y una defensa, porque también se trata de interceptación. ¿Puede Francia desarrollar esto por sí misma o hay proyectos europeos para intentar implementar estos sensores? Entonces, Francia está claro con las cifras que mencionaste. En comparación con un país como el nuestro, un presupuesto de defensa de unos 40.000 millones es inviable en un futuro cercano. Entonces, la solución solo podría ser europea. Todavía no existe un verdadero programa europeo de alerta temprana. Pero si algún día decidiéramos lanzar un programa así, solo podría ser a escala continental. He notado que existen programas pequeños que comienzan a progresar. ¿Es posible esperarlo, especialmente en el caso de la defensa antimisiles? ¿Los dos van a estar correlacionados? Si vemos la capacidad, ya lo mencionamos, de ampliar la cobertura nuclear francesa. El presidente de la República mencionó que armas nucleares francesas podrían estar basadas en países extranjeros. Por ejemplo, pensamos en Polonia, a expensas de Polonia. En ese contexto, ¿también se deberían desarrollar nuevos tipos de armas nucleares? ¿Debemos seguir teniendo únicamente armas estratégicas con misiles SMPA de 300 kilotones? ¿O deberíamos inspirarnos, por ejemplo, en los estadounidenses con las bombas B-61 para tener un arma táctica de campo? Entonces, en mi opinión, las B-61 ya están obsoletas. Sí, hay bombarderos estadounidenses o europeos que lograron atravesar las defensas rusas. Colocar una B-61 en algún lugar es más un arma política que operativa. Entonces, hacer una B-61 francesa o europea me parece totalmente obsoleto. Entonces, el principio del AESMP o del ASN-4G pronto, creo, es realmente imprescindible. Después, como suele ser el caso en todas las cabezas contemporáneas, se puede modular la potencia. Eso es importante porque 300 kilotones para un ASMPA es enorme. De hecho, es 20 veces Hiroshima. La modulación de potencia es crucial, particularmente con el concepto francés de la última advertencia. Sí, se puede realizar un primer disparo como uno de advertencia. Los submarinos franceses suelen llevar un misil vacío que les permite hacer un disparo de advertencia, lanzando un misil balístico detectable por los radares rusos. Dado que cuentan con un sistema completo de detección, este los alertaría simultáneamente indicando, atención, es un disparo vacío. Es una última advertencia antes de pasar a un primer disparo de advertencia, eventualmente nuclear y posiblemente de baja potencia. De hecho, efectivamente. Y entonces, parece pertinente, si seguimos con esta idea, tener misiles nucleares Scalp con una capacidad de explosión que no sea de 300 kilotoneladas, sino de 10. Algo que sea útil en un teatro de operaciones para defender Lituania, etc.
Ese tipo de cosas se está considerando. Esa sería la mejor solución, aunque aún no se considera debido a las grandes decisiones pendientes. Estamos en una encrucijada. ¿Se mantendrá la garantía estadounidense? Aún hay muchas incógnitas. Pero si nos encaminamos a ese escenario, creo que esa sería la vía necesaria. Entonces, la extensión de la doctrina y de la protección nuclear de Europa por parte de Francia implica el aumento del número de ojivas en las diferentes categorías y simplemente de la disuasión y el uso. Sí, efectivamente, del uso y también yo diría de la cantidad y la potencia de las armas en realidad. Durante la Guerra Fría las ojivas nucleares francesas eran termonucleares, como lo son hoy, pero ya no superaban el megatón. En los 80 las ojivas en la meseta de Albion en los submarinos tenían 1.2 megatones. Hoy en día las ojivas nucleares francesas son de 100 kilotones, es un orden de magnitud. Las ojivas rusas oscilan entre 100 y 800 kilotones, aunque han reducido su tamaño máximo, aún mantienen algunas de gran potencia. En efecto, cuando fabrican misiles vehículo de reentrada múltiple e independiente como los nuestros, con múltiples ojivas nucleares a bordo, las hacen más pequeñas. Ciertamente, 100 kilotones. En vez de una cabeza de 1 millón, tenemos 10. Cabezas de 100 kilos que se distribuirán a 10 objetivos distintos. Se hace más daño con varias pequeñas cabezas nucleares que con una sola. Al final no causa una destrucción adicional significativa. Las decisiones se toman únicamente a nivel político y ahí es una decisión que debe tomarse a nivel europeo de manera concertada. Nuestros aliados, y estoy pensando en los polacos, lo piden muy claramente. Nos da la impresión de que Estados Unidos podría presionarnos a hacerlo, sobre todo si Trump les deja distanciarse de Europa. En conclusión, los debates y relaciones actuales en la OTAN, junto con las insinuaciones de los estadounidenses, evidencian esta situación. Incluso el puesto de secretario general de la Alianza, si queremos tomarlo, quizá no de inmediato, aún hay bases en Europa que les interesan mucho. No vemos a Ramstein abandonándose a sí mismos pronto. Vi recientemente al general Richoux expresándose en ese sentido, diciendo que hay ciertos límites que no cruzarán. Al final, parece que ellos mismos nos están impulsando a tomar el relevo. Entonces, si los estadounidenses hacen eso, efectivamente, entre los europeos vamos a tener que decidirnos. Y el esquema que mencionabas, sí, es el que tendremos que seguir en ese momento. Sin embargo, culturalmente será un cambio monumental. Absolutamente estratégico. Que no logramos captar en la mentalidad de muchos europeos. Se evidencia que Dinamarca aún no logra renunciar al F-35 a pesar de los problemas que han enfrentado, lo que demuestra que realmente... Y Groenlandia, que está amenazada por Trump, y ahí está, incluso en ese esquema, todavía no logran tomar la decisión. Luego, objetivamente, no nos damos cuenta de la suerte que tuvimos. Criticamos a la OTAN por años, pero era una garantía y un seguro contra todo riesgo con una relación calidad-precio excepcional. Objetivamente, renunciar a ese esquema. Hay motivos para dudar. Y ahora, hoy, ¿acaso? Entonces, en esta doctrina, obviamente, una vez más, seguimos con una disuasión 100% nacional, 100% soberana, con tecnologías que siguen siendo controladas al 100% por Francia. Con una doble clave. Es decir, básicamente Francia reemplazaría a Estados Unidos en los países que tuvieran el Rafale en su territorio. De cierta manera, sí. De todas formas, lo nuclear solo puede ser nacional. De Gaulle, Gallo y todos los teóricos franceses del arma lo han explicado efectivamente. Podemos extender nuestro paraguas nuclear a Europa, tomando el relevo de los estadounidenses, pero efectivamente con los vectores, la toma de decisiones debería ser nacional. Esto implica una confianza efectiva en Francia y su política, lo cual es otro nivel. En Europa del Este, especialmente, hay que ver la historia. Los polacos actualmente parecen muy a favor de una extensión de esta garantía francesa. En la historia, antes de la Segunda Guerra Mundial, prometimos defender a Europa del Este, pero no cumplimos. Entonces, también está el peso del pasado, que vuelve a salir a la superficie. Incluso los rusos considerarán que una fuerza de disuasión francesa es creíble para ellos. Volvemos a lo que decías hace un momento. Y justamente, efectivamente, lo que respecta a los daños que podemos causarles es la fiabilidad de la decisión francesa. Son puntos sobre los cuales efectivamente tenemos que hacer lo suficiente presión frente a los demás. Y entonces, el hecho de extender esta disuasión significa que es una dilución de la disuasión francesa, con menos credibilidad en cada área que defendemos. ¿O realmente es un aumento de poder, ya que somos creíbles en nuestra capacidad y voluntad de implementarla si nuestro aliado es atacado? Sí, es un aumento de poder, es un aumento de poder. Por eso, efectivamente, seguramente habría que volver a producir otras cabezas nucleares y poner en servicio nuevos vectores. Pero efectivamente, el gran problema es ser creíble.
Esto implica que, en términos de discurso político y medidas presupuestarias, se está operando a ese nivel. Es muy difícil en el contexto actual, donde todos los presupuestos están restringidos porque los contratos... La economía ha escalado. Así es, exactamente. Pero efectivamente, sin embargo, eso es hacia lo que deberíamos aspirar. Hace poco más de un año observamos que algunas centrales nucleares reanudaron la producción de tritio, cosas innecesarias excepto para fabricar ojivas. Quizás sean las primeras señales que no debimos ver, pero que igualmente se filtraron. Sí, quizá. De hecho, no sé si la filtración fue intencional o no, pero efectivamente es el tipo de pista que va más bien en ese sentido. Tienes razón, veremos en unos años si se concreta. Francia tiene una cantidad limitada de uranio o plutonio y no sabemos cuál de los dos posee, por lo tanto, es necesario producir más de cualquier manera. El tritio en particular debe ser fabricado regularmente para las ojivas nucleares existentes, aunque no se fabriquen nuevas. El material tiene una vida media corta de 12 años, por lo que requiere renovación regular. Específicamente, las ojivas nucleares francesas deben ser renovadas. El tritio, un componente clave en las armas nucleares, se degrada rápidamente y es costoso, aunque no es el material fisible en sí. Es un aspecto que hay que renovar constantemente. La acumulación de material no necesariamente indica un aumento en la producción o preparación para ello. Podría ser ambas cosas. Jean-Pierre, gracias. Xavier, esperamos que si aumentamos nuestro poder sea lo suficientemente disuasivo para no tener que usarlo. Exactamente, ese es el principio de la disuasión. Lo crucial es que no seríamos los franceses quienes costearíamos esta ampliación de la disuasión, sino nuestros aliados, quienes se beneficiarían y la financiarían junto a nosotros. Efectivamente, todos compartiríamos esa carga. Gracias, Javier. Esperamos que les haya gustado y nos vemos pronto en el estudio Aricosmos.